A veces en la vida hay que tomar una decisión, soldados argentios, y cuando las cosas se pongan difíciles, habrá que mantenerse firmes y llevarla a cabo hasta el final, por muchas dificultades que surjan ante nosotros. Ha llegado el momento de recuperar el esplendor perdido de Argentia. Es nuestro deber histórico y vamos a cumplir con él. Fragmento de una arenga de los Ragnar al ejército argentino. No me gustaban nada en absoluto los viajes en grifo. Siempre había sido más de tener los pies en el suelo. El viaje a la capital de Argentia no era largo, pero iba reconcomiéndome la cabeza con cómo decirle a Ragnar las nuevas noticias. No le iban a gustar nada de nada. Avistamos las murallas de la ciudad, gruesas y altas. Nuestra capital era una ciudad fortificada en extremo. El peligro de la llegada de la Horda hizo que nuestros antepasados se prepararan a conciencia, más teniendo en cuenta que se ubicaba en un valle entre montañas, en la cordillera de Sakur. Las murallas tenían sus propias torres altas y resistentes. En ellas había gigantescos Hark, es decir, ballestas pesadas, que podían disparar proyectiles de más de 2 kilos a más de 1 kilómetro de distancia. En varios puntos estratégicos habían dispuesto pesados lanzapiedras para actuar contra las máquinas de asedio enemigas antes de que las hubieran montado. Las casas eran en su mayoría de una altura. En pocos casos llegaban a más de 2 pisos. En su mayoría eran de gruesa piedra con tejados de madera, resistentes al frío del invierno. Argentia no se encontraba superpoblada. La mayoría de la población vivía en aldeas de pequeño y mediano tamaño por toda la cordillera. El pueblo de montaña era el modelo más extendido. Las casas se distinguían en rectángulos, definiendo barrios diferenciados. Existía una barriada de artesanos, en la cual todos se dedicaban a diversos oficios, especialmente relacionados con la guerra. No obstante, Argentia era famosa por tener los mejores herreros del continente. Dentro de la ciudad amurallada, en la parte más hacia el este, se erigía la Fortaleza Gris, una colosal construcción de más de 2 kilómetros de longitud, diseñada para resistir el asedio más tortuoso. Sus murallas eran más anchas y más altas que las del castillo del dios emperador de Sacreon. Saronia siempre había tenido enemigos capaces de asediar la ciudad, y por ello nos preparamos a conciencia. Sobrevolamos la fortaleza. En lo alto de sus múltiples torres ondeaban majestuosas las banderas negras de Argentia. Las torres eran gruesas, y en la parte superior, al igual que en las murallas de la ciudad, tenían potentes armas de proyectiles preparadas para atacar en caso de necesidad. Atravesamos la ciudad hacia el oeste. Ya dejadas atrás las murallas exteriores, descendimos en el campamento militar ubicado en dirección al Gran Río. Ya era difícil encontrar a Ragnar de normal en la fortaleza, pero en el caso de que estuviésemos en una situación de peligro, era totalmente imposible. Aterrizamos a las puertas del campamento. 2 soldados de la infantería acorazada nos salieron al paso. Buenas tardes, capitán. Nos saludó uno de los soldados cuadrándose al reconocerme. ¡Saludos, soldados!, respondí con aire marcial. Necesito que nos lleven de inmediato ante los Ragnar. El grifo salió volando por su cuenta y Ataulfo y yo nos dirigimos al encuentro de Ragnar. Estaba supervisando el entrenamiento de unos soldados. Iban con sus pesadas armaduras plateadas haciendo simulaciones de choques en grupo. Hacían un ruido infernal, todo el rato gritando, animando a sus compañeros y golpeando a sus oponentes. La coordinación de un cuerpo militar era vital en el fragor de la batalla. Si la infantería argentea estaba considerada la mejor del continente, era porque sudaban en los entrenamientos y luego sangraban con valentía en la batalla. ¡Hombre, Sodia!, exclamó Ragnar sorprendido, girándose hacia nosotros. Ya era hora de que volvieras de tu misión. Se acercó a nosotros para estrecharnos la mano. Me alegro de verte, Ataulfo. Yo también, señor, contestó Ataulfo estrechando su mano y haciendo una leve inclinación de cabeza. Vamos a dar un paseo, dijo Ragnar indicando con la mano la dirección a seguir. Quiero que me contéis todo con detalle. Tienen un monstruo, señor. Ataulfo hizo una breve pausa para que Ragnar lo asimilara y prosiguió. Y las sacerdotisas son sirenas que pueden adoptar forma humana. Ragnar miró a Ataulfo y luego a mí con curiosidad. Fue a hablar, pero fue interrumpido por Ataulfo. También tienen un espíritu que controla el clima. Renegó con la cabeza con mirada preocupada. Además, Sodia las amenazó. Ragnar se giró para mirarme con una sonrisa. ¿Otra vez la has vuelto a liar, Sodia? De verdad que no paras. No fue así.
Noté una mirada tensa por parte de Ataulfo y sonreí. Bueno, sí, no. ¿En qué quedamos, Sodia? Rió Ragnar parándose en seco. Sí, amenacé a Ylvana. Y sí, es verdad lo del monstruo y demás. Ataulfo asentía con la cabeza serio. Pero hay que tener en cuenta que ella nos amenazó primero. Levanté el dedo indicando para remarcar mi puntualización. Bueno, eso está bien. Nosotros no dejamos que nadie nos amenace sin más. Respondió Ragnar reanudando el paseo. Era un kraken, señor. Un monstruo tentacular colosal. Remarcó Ataulfo. Interesante. Algunas de las leyendas eran ciertas, pero bueno, vayamos al grano. ¿Habéis conseguido lo que os pedí? Preguntó frotándose las manos y mirándonos a ambos. Sí y no, respondí encogiéndome de hombros. ¿Qué quiere decir eso, Sodia? Preguntó torciendo el gesto. Pues que ha aceptado, pero nos pide algo a cambio. Era de esperar. Se resignó Ragnar. ¿Qué pide? La construcción de un canal desde el lago al río de Plata para irse a vivir y ya de paso controlar el océano. Hice una leve pausa y continué. En otras palabras, quieren trasladar al Kraken. ¿Cómo? Se sobresaltó Ragnar. Eso es inviable, no podemos liberar a ese monstruo, Sodia. Lo sé, pero es condición sine qua non. O lo hacemos o pasa de nosotros. Y posiblemente se chive de nuestra reunión al emperador. Si hace eso, la mataremos. Sentenció con gesto duro Ragnar. Lo sabe, contesté raudo. Es lo que le dije cuando la amenacé. Se avecinan tiempos convulsos, Sodia. Suspiró Ragnar cabizbajo. Creo que ese orco tunante con el que nos reunimos sabía lo que nos iba a pedir la sacerdotisa. ¿Crees que se reunieron antes de nuestra conversación? Preguntó Ragnar intrigado. Sí, tengo la impresión de que quieren que les despejemos la península tenebrosa. Les ayudemos a repeler al Imperio del Sol y a quedarse con el lago ancestral a cambio de Paradur. Piden mucho para darnos una sola concesión, por no hablar de lo que hará esa bruja en el océano luego, capaces de aliarse con los reptilianos. Reflexionó apesadumbrado. Pero, señor, recuperar Paradur merece cualquier esfuerzo. Dijo Ataulfo con voz ágil y directa. Lo sé, Ataulfo. Para vosotros lo es todo, pero no me negarás que los orcos son unos aprovechados. Contestó Ragnar con voz pausada y tranquila. No, señor, no niego nada. Contestó con voz baja y la cabeza gacha, avergonzado de haberse atrevido a hablar así a su señor. Todo esto es demasiada coincidencia y no voy a dejar que nos tomen por tontos. Dijo Ragnar agarrando el pomo de su espada. Cuando Teodorico se entere no va a haber quien le pare. Lástima que le haya enviado a una misión crucial a Con. Tendré que esperar a su vuelta para contárselo. Continuamos andando en silencio y pensativos. Al cabo de 2 minutos, Ragnar se detuvo y me miró fijamente. Había tomado la decisión. Haz llamar a Yanis. Me ordenó. Volvamos al campamento. Adelántate, Sodia. El tiempo se nos echa encima. Tardé un par de horas en localizar y llevar a Yanis ante Ragnar. Había ido junto a un par de soldados a dar una de sus vueltas diarias. Resulta que los licántropos tenían mucho en común con los perros. Les hacía falta hacer largas caminatas, en caso contrario se volvían insoportables. Ataulfo nos estaba esperando en la puerta de la tienda de campaña de Ragnar, con su armadura dorada impoluta y con su grifo sentado a su lado mirándonos fijamente. Tranquilo, Terio. Dijo acariciando su cuello. Parece que no se acostumbra a tu presencia, Yanis. Está tenso, preparado para saltar encima de ti. Rió dándole un par de palmaditas en la espalda. No me hace ninguna gracia. Este avechucho quiere matarme. Respondió mirando al grifo con desprecio. Bueno, la verdad es que entiendo a Terio. A mí también me dan ganas de matarte. Respondí en un tono que no dejaba claro cuánto de broma y cuánto de realidad había en mi afirmación. Vamos para adentro, Ataulfo. Dentro de la tienda, en una humilde silla de campaña de madera de roble, se encontraba Ragnar. Tenía la espada argentea desenvainada sobre sus rodillas. Justo enfrente de él había dispuesto una silla. Otras 2 estaban colocadas a su lado. Con un gesto de su mano nos invitó a sentarnos a todos. Yanis, he de decirte que tu estancia con nosotros llega a su fin. Hizo una pausa en la que sonrió y girando las manos sobre sus reposabrazos, las abrió con las palmas hacia arriba. Tengo un mensaje para Tucán. Yanis inclinó la cabeza y esperó que Ragnar le diera el mensaje. Dile que no somos tontos y que sabemos perfectamente que él ya se había reunido con Ylvana con anterioridad. Yanis se revolvió nervioso en la silla, pero antes de que pudiera decir nada, Ragnar continuó. Ni se te ocurra decir nada o te juro que me levanto y te ensarto con mi espada. Le amenazó señalándole con el dedo índice derecho. Yanis no movió ni un músculo.
Era obvio que sabía todo desde el principio. Si le mandaron a él a estar con nosotros, fue porque no era un orco y era prescindible. El acuerdo va a cambiar de forma drástica. Ragnar acariciaba la canaladura de su espada. Queréis la península tenebrosa, el lago ancestral, libraros de la amenaza del Imperio y que luchemos con vosotros contra los reptilianos a cambio de Paradur. Son 4 cosas a cambio de una, y esto sin tener en cuenta que el mayor riesgo lo correremos nosotros. Además, hay que tener en cuenta que nos habéis intentado engañar. Ataulfo tenía la mano en el pomo de su martillo de guerra y miraba con los ojos inyectados en sangre al hombre lobo, esperando la oportunidad para aplastarle la cabeza. Yanis se encogió de hombro en señal de que él solo era un mandado. Vas a ir a hablar con Tucán. El canal lo vais a construir vosotros. Cubriréis la frontera sur del Imperio en caso de conflicto. Nos daréis Paradur en cuanto sea posible y el lago ancestral nos lo quedamos nosotros. Yanis fue a hablar, pero de nuevo no le dio tiempo. Y no es negociable. Si somos aliados, lo somos con todas las consecuencias. Se acabaron las triquiñuelas. Esa bruja de Ilvana se puede ir al océano donde quiera, pero que no se atreva a molestarnos o acabaremos con ella. Los argentios nunca hablamos en balde y siempre cumplimos con lo que prometemos. Yanis asintió. Ante un gesto de la mano de Ragnar se levantó y se marchó a la carrera a ver a su amo. Ese intrigante de Marduk. ¿Crees que aceptarán?, pregunté. No me cabe duda. Respondió Ragnar cruzándose de brazos. Su supervivencia va en ello. Teodorico se pondrá contento con esta resolución. Desde luego, señor. Ataulfo estaba emocionado. La vuelta a Paradur hará que nuestras ansias guerreras se multipliquen. Buena falta nos hará Ataulfo. Sodia, necesito que prepares a los tuyos. La guerra llama a nuestras puertas. Debemos hacer levas de inmediato. Nuestra supervivencia depende de lo que hagamos en nuestros próximos pasos. Claro, Ragnar. ¿A qué nivel debemos implementar el reclutamiento?, pregunté levantándome y preparado para comenzar con la tarea encomendada. Movilización general, amigos. Me temo que no tardaremos en marchar hacia el oeste. Tanto Ataulfo como yo asentimos serios. Nos despedimos con una inclinación de cabeza y nos marchamos a realizar nuestra tarea. Ataulfo marchó volando en grifo a la fortaleza del capítulo y yo marché al este, junto al Bosque Negro, al campamento de los Treimorianos. Debíamos actuar con premura. Esperamos que este relato haya sido de su agrado. Si queréis apoyar el nuevo proyecto y uniros a nuestra comunidad, solo tenéis que haceros miembros de nuestro canal de YouTube o pulsar en el botón de Apóyame en nuestro canal de iVoox. Hasta pronto, amigos argenteos.